Bienvenidos a Bien Cordobés, el espacio que celebra las ideas, las marcas y los emprendimientos que nacen y crecen en Córdoba. Acá vas a descubrir las ideas y sueños de protagonistas audaces. Somos emprendedores y empresarios, hablamos el mismo idioma, conocemos los desafíos, compartimos relatos auténticos, experiencias que suman y voces que inspiran. Esto es Bien Cordobés. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bien Cordobés, un episodio en donde vamos a ver a flor de piel historias que han sido trasladadas a libros, trasladadas a literatura. Flor, bienvenida a este espacio, a esta mesa que visibiliza el talento cordobés, y vos sos una de ellas, así que gracias por estar acá. Muchas gracias a vos por este espacio y por darle lugar a los libros, ¿no? En esta riqueza de la que charlábamos de Córdoba, ¿no? Y todas sus aristas, todas sus arterias, la literatura es un gran estandarte, ¿no? Para los cordobeses. Flor, es que no deja de ser un emprendimiento, no deja de ser algo por lo que uno con tanto amor elige dedicarse todos los días, dedicarle tiempo y de pronto, decir, apuesto a esto. O sea, por más de que al principio, como me lo contabas recién hace un rato en off, era qué difícil que es poder esto trasladarlo a algo de lo que uno pueda vivir, ¿no? Uh-huh. Sí, para mí fue un aprendizaje, vengo del mundo de la comunicación, de las letras, y los números iban como por una parte y mi trabajo iba por otra. Por suerte siempre trabajé, pero nunca pensé, lo mío era el trabajo, muchas horas, muchos proyectos, pero quizás nunca tuve formación en cuanto al planeamiento, ¿no? Y a la organización económico-financiera de un proyecto, y eso se vio un poco en cómo abordé la literatura. Escribo desde siempre, acá hay algunos de los libros publicados, el primero sola, hubo muchos libros colectivos al principio, el primero sola fue en el 2014, con retratos propios de sucedidos ajenos, fue una publicación con Ediciones del Boulevard. Después de esto hay 3 libros más, que ahora vamos a charlar un poco de eso, pero creo que recién en el 4.º libro propio pude asumir que mis libros también son un emprendimiento. Entonces, asumir en eso la responsabilidad que requiere el tema de comercializarlo, ¿no? Que por ahí parece muy ajeno a la vida del escritor, que el escritor se siente un artista y nos cuesta un montón como artistas esto de pensar en la venta, ¿no? En la última partecita, el último eslabón de nuestro proceso, porque sin lectores no tiene sentido, ¿no? Nuestro trabajo, pero bueno, ha sido todo un aprendizaje estos años, ¿no? Flor, ¿en qué momento te dijiste a vos misma, soy una lectora, escribo para mí, pero quiero empezar y comenzar a escribir para otros? Sí. Creo que en el secundario, cuando lo que más me gustaba hacer era escribir en ese momento sin ChatGPT, había Encarta, pero ya las profes un poco estaban preparadas para darse cuenta que esto estaba fotocopiado, le dábamos mucha atención a la introducción y la conclusión. ¿Te acuerdas que nuestra educación, creo que secundaria, ha sido hacer trabajos, monografías? Y yo era como una máquina expendedora de monografías, me encantaba para mí, para el otro grupo. Era toda una hazaña, ¿no? Lograr y mejorarme desde allí. Y cuando llegue el momento de decir que voy a estudiar, no existe la carrera del escritor. Entonces yo tenía esta convicción temprana, creo que la única convicción que he tenido en la vida, de que quería escribir. Bueno, pero... sí, pero como que yo sentía que era algo muy lejano, ¿no? Porque si yo estudiaba cualquier otra carrera, a los 4 o 5 años me daban un título. ¿Pero qué te decía, ¿no?, tu familia cuando decía yo quiero escribir para otros? ¿De qué vas a vivir? ¿Te lo preguntaban? 100%. ¿Y vos qué le decías? Y encima una familia, padre y madre contador, entonces claro, números. En todo números, que yo siempre he decidido como no sé, eso no me gusta. Siempre he sido muy buena alumna, pero me llevé una vez matemática, entonces era como un trauma literal el tema de los números. Sin embargo, lo más parecido que encontré en ese momento, año 2002, después de un 2001 muy complicado para las universidades, ¿no? En ese contexto, me decido a estudiar, por un lado, letras en la Nacional y por el otro lado comunicación social. Recién charlábamos en el CUP, ¿no? Muy cariñosamente José Pérez Gavio, de Miguel y de todos los grandes pioneros de esa casa, y en un contexto de 2002 estudiar del modo que yo lo necesitaba o me parecía que era correcto en la Nacional era muy difícil porque estábamos llenos de paros y demás. Entonces quedo con comunicación y tuve una carrera hermosa, siempre me he dedicado a la comunicación, pero con la escritura yo necesitaba que yo escribía y no entendía
¿cuándo llegaba el título? ¿Cuándo llegaba esto de decir soy escritora? Publiqué en varios libros colectivos, después publiqué en el 2014. Sos editora también, ¿no? No soy editora. En el 2014 sí publico retratos propios, pero creo que recién en este último libro, que es el cuarto sola, digamos, individual, y creo que el octavo, noveno, si considero los libros colectivos, es como que entendí que el ser escritora es una construcción y en realidad lleva una maduración propia, una maduración personal que quizás va a la medida con el compromiso que yo tengo con la literatura. Para mí era gigantesco decir soy escritora. Me hubiera sido más fácil que alguien me dijera, bueno, ahora ya publicaste un libro, sos escritora, o como nos dijeron cuando estudiamos, los que estudiaron en universidad. Te recibiste. Me costó muchos años y muchos libros decir soy escritora y asumir ese espacio con seguridad, digamos. De hecho, el último libro, que se llama El último libro posible, cuenta, que esto nos va a permitir charlar de un montón de cosas, cuenta la historia, se llama Lola Manpur, el personaje. Es una escritora muy famosa, de unos 75 años, 23 libros publicados, cordobesa, que alcanzó el renombre internacional porque una novela de ellas, después de publicar varias, llega a Hollywood. Entonces como que llega la consagración de su... Bueno, de lo que se espera que a un escritor le puede aspirar, ¿no? Y después de toda esa exposición, ella empieza a quedar, y estos son temas que podamos charlar un montón, empieza a quedar un poco de modé en relación a lo que se le exige desde el mundo editorial. No sé, es una persona que no tiene TikTok, no tiene Instagram, sus libros ya no se venden, entra en aprietos económicos, entonces se ve obligada a volver a la casa de sus padres, en un lugar, ella dice en el libro, es un pueblo, una cosa así, ¿no? Un pueblo de segunda en un país de tercera, dice ella, muy enojada, ¿no? Por todo su contexto. Incomprendida también. 100%. Y se ve obligada, como dice, yo no sé hacer otra cosa que escribir. Se queja de esto dice, siglos de desinteligencia financiera me llevaron a este lugar. No puede ser que prácticamente me conocen en todo el mundo y no puedo vivir, no puedo llegar a fin de mes. Entonces se ve obligada a hacer un taller de escritura porque siente que es lo único que sabe hacer. Y en paralelo, cuando le piden que escriba, ella se ve por primera vez, después de una vida dedicada a la escritura, se ve frente a la dificultad de una página en blanco porque dice, ¿para qué escribir hoy si la IA hace una novela en 30 segundos? Bueno, ¿no? ¿y qué tenés vos como Florencia, escritora, para decir en base a eso, digamos, más allá que hablas a través de tus personajes, y lo sé? En este caso, puntualmente, más que nunca. Porque es fuerte, ¿no? Y cualquiera le dice al chat y en menos de 10 segundos tenés... Sí. Pero no tiene la sensibilidad del alma humana, ¿no? Esta es como la propuesta y la pregunta que hace el libro. Si bien yo podría hablar de estos temas, que en cualquier momento lo hago, porque de verdad en lo que charlábamos un poquito antes y lo que pude ver en otras entrevistas que he tenido en relación a este libro, o un poco los diálogos que se despertaron después de la última feria del libro de Buenos Aires, se está hablando un poco en relación, desde la mirada del escritor, digamos, en relación a la amenaza de la IA. Se habla mucho de la IA y escritura, pero creo que en relación a los derechos del autor. Es qué me puede robar a mí la IA, que en realidad hasta creo que es algo hasta un poco inmaduro pensarlo, porque en realidad hoy toda nuestra información y todos nuestros datos están disponibles. O sea, yo digo, están en mi compu, pero están en mi Drive. Y Google seguramente tiene acceso a toda mi información, aunque uno pone ok a todos los agreements que uno llena, pero es como podemos luchar contra decir, bueno, no a la IA o elegir no sumarse a la inteligencia artificial, pero hoy ya está, ¿no? ¿Hay algún tipo de control en las editoriales que de alguna manera identifique cuando algo fue escrito, hay veces de principio a fin, por la inteligencia artificial? No, ese es el tema. Como escritora, yo creo que la escritura y un poco la reflexión que hace Lola Manpur, mi personaje, que es mucho más fácil y más creíble que lo diga ella desde toda su experiencia, desde su exposición internacional, ¿no? Pero para mí el proceso de la escritura es irreemplazable, ¿no? Lo mismo el proceso de la lectura. No es lo mismo, hoy podemos resumir todos un libro en una
en un párrafo, ¿no? Con la IA, ¿no? Los chicos que por ahí no quieren leer el libro, resumímelo. Pero la experiencia de ese lector o la experiencia de la escritora, yo no soy la misma, ¿no? El camino, ¿no? Tal cual. Yo no soy la misma después de escribir ese libro, aunque ese libro ya está publicado, listo. Sí, yo siempre lo comparo también como viajar, ¿no? Una cosa es uno ver un documental en donde sea, digamos, en donde te muestra un destino, y otra cosa es ir y conocerlo y vivirlo y sentirlo, ¿no? Y habitar ese lugar. Está muy buena esa como analogía, esa comparación, y creo que tiene que ver con eso. Mi debate y un poco lo que ella va transitando, si bien no es un ensayo en relación a la inteligencia artificial y la escritura, si ella aprende a valorar sus procesos y aprende a valorar frente a la inteligencia artificial, porque ella empieza a chatear con la inteligencia artificial. Es entre capítulo y capítulo, ella va chateando, no están incluidos todos los chats, sino como una parte, ¿no? Pero ella va construyendo su vínculo, ¿no? Que es un poco lo que nos pasó a todos. Yo me acuerdo del primer día que chateé con ChatGPT. Y lo primero fue terror. Sí, desconocidos totales. Fue terror. Yo trabajo para el exterior, hago comunicación, y apenas salió ChatGPT creo que era en el 2023, noviembre, a los 2-3 días, en nuestro trabajo, bueno, nos juntan y nos presentan la herramienta. Y yo justo estaba preparando un discurso para mis alumnos de sexto año, en un colegio donde doy clases hace muchos años también. Y dije, le voy a pedir a ChatGPT, yo ya lo tenía, o sea, me encanta escribir, entonces lo que más me gusta, feliz de mi tarea, pero creo que los chicos me avisaron 4 días antes, dije, es la oportunidad para ver qué es esto. Y cuando un poco yo le pude dar las condiciones, ¿no? Vital el saber promptear, le pude dar las condiciones que necesitaba, las aristas de este discurso, casi apagó la compu de lo acertado que era, ¿no? Claro. El discurso. ¿Te dio enojo? Me dio mucho enojo y utilicé eso, lo debo tener disponible, digamos, utilicé esa experiencia real para plantear. Cuando lo planteé, me acuerdo, nadie entendía nada que era ChatGPT, es como que, ¿qué estoy diciendo? Yo les decía, esto lo acabo de hacer en ChatGPT. Entonces la conclusión de ese discurso fue volver al humano, ¿no? Que sí. Este discurso podría haberlo hecho yo, lo podría haber hecho cualquiera, lo podría haber hecho ChatGPT. Pero cuando yo puedo nombrarlos por su nombre, acompañarlos en su recorrido, no hacer un chiste, sino hacer una referencia, un chiste cualquiera, digo, hacer una referencia a algo que ellos vivieron, algo que les fue fundamental, esa experiencia, ese vínculo no cambia, ¿no? No, el humano es dueño de eso, nada más. Puntualmente, los chicos, esa promoción, justo habían atravesado un montón de cosas, entonces yo les decía, mi materia de formación para la vida del trabajo, y les contaba, ustedes han sido mis grandes maestros y los grandes maestros de este grupo de docentes, porque estos chicos tuvieron que pasar pandemia, se convirtieron en ejecutivos de un día para el otro, porque los convertimos a los chicos en trabajadores remotos, cuando nadie lo había hecho, ni los docentes lo habían hecho. Entonces, digo, a ustedes les toca, así como les tocó con la pandemia, les toca atravesar una época para la que sus maestros no tenemos respuestas y aprendemos con ustedes. Y eso es un poco lo que les pasa en sus trabajos, ¿no? En relación a la IA y el mundo laboral. Son chicos que estudiaron carreras, pero saben que no están estudiando lo que van a ejercer. Porque prácticamente en 5 años el mundo laboral ha cambiado tanto que estas carreras por ahí que la universidad viene como rotulando o encasillando ya quedan un poco obsoletas, ¿no? Esto que charlábamos antes de comenzar, que uno estudia una cosa pero terminamos haciendo todo. Bueno, esa capacidad y esa flexibilidad es una realidad que desde todas las profesiones debemos abordar. Y puntualmente con el escritor, y esto de la IA, esta protagonista, ella empieza con mucho enojo, empieza a chatear y le dice, el problema sos vos, pero vos no me vas a poder ayudar. Y después termina un poco haciendo un vínculo, ella muy solitaria, ¿no? Habiendo priorizado simplemente o solamente la literatura y habiendo dejado de lado la vida, ¿no? Ella empieza a vincularse, como pasa en un montón de personas hoy, con la IA de un modo de consulta médica, preguntándole algo en relación a una relación como de pareja que promete un poco, y un poco es asumir que esa herramienta está. El tema es que tenemos que elegir qué queremos que esa herramienta haga por nosotros, ¿no? Que nos simplifique la vida, genial, pero de algún modo
seguimos lavando nuestros platos, seguimos lavando nuestra ropa y estamos pidiendo que la guía haga nuestros libros, que se supone que, no sé, yo como escritora lo más lindo que me puede pasar es tener un poco de tiempo extra. De hecho, soy una obsesiva del tiempo, de poder ahorrar tiempo para eso, para poder escribir, porque es un tiempo productivo, pero no productivo, ¿no? Para mí. ¿Por qué? Porque yo no vivo de esto. La idea es ir caminando en este proceso de... Por eso digo que me sentí escritora en este último número, en este último libro. Mi intención es poder vivir de esto, pero para esto yo tuve que asumir un rol comercial desde estos libros que quizás yo no había asumido antes, ¿no? Estos libros llegaban hasta donde podían llegar por buena voluntad, por designios del arte, Flor, y la casualidad, ¿no? Y el volverte como comercial de tu marca, de tu nombre, de tus libros, ¿te ayudó el hecho de vos volver a adquirir confianza en vos y considerarte escritora? Sí, yo creo que la confianza siempre estuvo, porque esto era como, y ella habla mucho, yo en este personaje, lo gracioso es que Lola Manpur, el nombre, es el nombre de mi protagonista, es el nombre que yo siempre utilicé como seudónimo para concursos de literatura que me he presentado. Hay un montón de concursos. Sí. ¿Y por qué ese nombre? Ese nombre porque yo de muy chica, a los 22 años, viví en los Estados Unidos haciendo una pasantía en CNN en español. Uh-huh. Y no estaba en el mismo buró, yo estaba en Atlanta, pero en el buró de Nueva York estaba una periodista que yo admiro un montón, que se llama Christiana Manpur, que ella es iraní británica. La señora... Ahora últimamente con Trump este año tomó mucha fuerza porque fue una de las que se le plantó en relación al conflicto y demás, pero es excelente. Y Flor, ¿y le hiciste llegar el libro? No todavía. A gente con la que he trabajado sí, y son mis lectores ya. En su momento, en la parte de CNN Latinoamérica, estaba Glenn Dumaña, bueno, a varios que he visto, Alberto Padilla, eran un montón. A ellos los sigo viendo, con Cristian no, pero yo utilicé su apellido Manpur, que me encantaba, y el Lola como para utilizar el seudónimo. Y en este contexto... Tiene una muy linda combinación, es como Lola muy... Manpur. Sí. Se llama Dolores Amanpur. Yo siempre pensé que Lola era Isabela, y después cuando empezamos a corregir con el editor me dice, no, Isabela no es el nombre de Lola, no sé por qué era Dolores. Entonces ella se llama Dolores Amanpur, pero en esa construcción, cuando ella va un poco hablando esto de los comienzos de su vida en la literatura, ella habla mucho esto de qué requiere para un escritor ser un escritor, cuántos libros publicó, que publique libros que sean malos, uno es escritor si escribe y no publica, hay todo como una construcción. En mi caso, como lo dice el personaje, la escritura fue una vocación, ¿no? Es así como yo siempre supe que iba a hacer esto y lo haré y lo seguiré haciendo más allá de que esto se venda o no se venda, tal cual. Se venda o no se venda. Yo necesito escribir estos libros, ¿no? Hay algún lugar donde un sábado a las 6 de la mañana me tengo que levantar porque tengo como esa sensación de tarea no terminada. ¿Ese es tu momento, los sábados? Todos los días. Antes era la noche, ahora es todos los días a la madrugada. He madurado, he ordenado mis horarios después de muchos desarreglos nocturnos con mi sueño. Elijo la mañana, no la madrugada, porque ¿en tu casa? En mi casa soy madre, entonces tengo que encontrar esos espacios para poder escribir mucho en las vacaciones. Como que empiezo mis vacaciones muy temprano en la mañana. Y después de escribir... siempre estoy escribiendo, o sea, más allá de que yo publico o no, siempre estoy escribiendo. Después de publicar una novela, puntualmente en el último libro posible, la terminamos, ahora hace muy poquito, un mes y medio, llegó de casualidad a la Feria del Libro de Buenos Aires. Siempre descanso 2 meses y leo y vuelvo así con una voluntad espartana, casi masoquista, pero es la que, y un poco lo dice Lola Manpur, dice, por esta voluntad enfermiza y esta casi como una obsesión, ¿no? Es que puedo terminar mis libros y dedicarle tiempo a mis libros. Flor, ¿hay algún escritor que te inspire, algún libro que te haya inspirado desde chica o de pronto ahora, que digas, nada, esto a mí me genera y me da esta sensación de querer alentar y seguir? Los buenos escritores generan eso, ¿no? Sí. Te hacen vivir, ¿no? Te hacen como traspasar las hojas. Traspasar las hojas, vivir otras vidas. Y yo digo siempre que
como escribir es un poco leer, pero al revés. Uno cuando lee un buen libro, vos te transformaste, ¿no? Interiormente, llegaste a lugares que no conocías, Sí. pudiste empatizar con otro, entender otro punto de vista. Escribir es lo mismo, pero más radical, ¿no? Es como pasar el proceso en carne propia. O sea, vos te sentís en el momento que estás escribiendo Lola y pensando como Lola, te sentís Lola. Sí, 100%, es como un desdoblamiento. De hecho, hay gente que habla de, es casi como Un personaje, un esto actor. de, sí, puede ser como un actor, pero es como, ni siquiera, porque uno canaliza estas cosas. Yo siento ¿Seguro? que canalizo muchas voces o muchos dolores, y en algún lado están, y la sorpresa cuando uno lee una historia, un momento, y esto salió de mí. Hay veces que me sorprendo, y Lola lo dice en un momento, y dice, yo a veces que leo estupefacta historias, no por buenas o por malas, pero no puedo creer que esto haya salido de mí. ¿En qué momento, en qué lugar tenía esto guardado? Y eso es como tener una suscripción exclusiva de Netflix, digo, que vos ves el estreno de esas historias, ¿no? Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Maravilloso. Y es difícil de contar, si no se lee, ¿no? Se siente. Como cuando vas a un destino, ¿no? Yo creo que en este libro hay muchas referencias, porque no te contesté la pregunta de los autores. Cuando era chica, a mí el libro o bueno, el autor que me cambió para siempre mi manera de escribir fue Gabriel García Márquez. Me encantó el realismo mágico, esto que te permite jugar con la realidad, con lo escondido, con los sueños, me fascinó. Lo misterioso, sí. Pero de grande hubo una maduración, y hablo mucho de esto en el libro. Quizás cuando me formé en el colegio, en la facultad, todos los autores que me llegaban o que yo compraba eran hombres. Y hubo un crecimiento muy grande en los últimos 15 años de la decisión de leer mujeres, ¿no? De habitar libros de mujeres que quizás hoy en día sí han tenido un despertar muy grande, ¿no? Desde este premio de Samantha Schweblin, con sus cuentos de un libro espectacular, hasta, bueno, un montón de mujeres que las nombro a casi todas en el libro. Hubo sí como una convicción de querer conocer más en relación al mundo editorial de las mujeres, porque ha sido, como todas las industrias, un lugar que la mujer ocupaba un lugar secundario, ¿no? Cuando la mujer empezó a escribir, primero era una excepción porque no iban al colegio. Cuando escribían, tuvieron la mayoría que usar seudónimos, ¿no? Entonces son pocos siglos y ella habló mucho de esto. De hecho, le pregunta a ChatGPT, y esto fue real, yo le pregunté a ChatGPT, como Lola Manpur, recomiéndame 10 libros fundamentales para entender nuestra civilización hoy. Y ChatGPT le dio 10 libros de hombres. Entonces ella le dice, ¿no me incluiste mujeres? Bueno, entonces le pone, es que yo estoy formado por sesgos, ¿no? Y ese es otro tema. Y te lo responde así. Y me lo respondió así. Y eso está tal cual, digamos, ¿no? Por supuesto que, no sabes, las tardes que yo me pasaba chateando con ChatGPT como si fuera Lola Manpur, porque yo necesitaba estar todo creado en una ficción. Pero las respuestas de ChatGPT son reales, ¿no? Che, Flor, ¿y te pasó en algún momento que Lola o alguno de tus otros personajes te haya como desafiado en la respuesta? ¿Viste eso que me decís vos que canalizás cada vez que estás escribiendo y que interpretás un personaje? ¿Pero te pasó que el desenlace de la historia haya sido algo que vos no te esperabas que iba a pasar y se te fue de las manos? Sí, creo que es lo lindo del escribir. ¿Te sorprende a vos como escritora? Sí, pasa mucho. Hay escritores que tienen todo planificado antes de escribir. Yo sí tengo sensaciones y tengo temas que yo quiero desarrollar. En mi primer libro, con esta editorial, que es El Emporio, el primero es La mujer que no conocía el mar. En este yo sentía la necesidad de contar la historia de una familia desde la voz de las mujeres. Son 100 años de una familia, pero contada desde ese protagonismo. Y bueno, después me fue llevando, ¿no? Y quizás nunca pensé, de hecho yo cerré el primer libro y ahí terminaba. Y después, a medida cuando me puse a escribir el otro, era la continuación de este primero que de verdad no había dejado conscientemente como ovillos para continuar, porque para mí estaba cerrado ese libro y sin embargo me llevó, o sea, esos personajes me llevaron a escribir la segunda parte, que es el cierre de esa familia, en el segundo libro, que es El universo habla en sueños. Y todo el tiempo es un contra, porque los personajes no son un reflejo mío, ni ahí. Simplemente muchos tienen
o yo utilizo ciertas cosas que pienso para algunos tenerlos de mis pensamientos. En caso de Lola hay un montón de cosas que yo siento y que yo pienso sobre la escritura y sobre la literatura, pero hay otras que no, y eso es lo divertido, ¿no? Ese juego. Flor, llegó el momento de probar suerte. El maní cordobés llega a todo el mundo y eso tiene que ver con Prodemán, que lo produce, lo desarrolla y lo lleva bien lejos. Te presento el maní de la fortuna. Adentro hay una frase y una pregunta que tiene que ver con animarse, innovar y emprender. Así que abrilo y veamos qué sucede. Qué buena la fortuna para la literatura, siempre la hace bien, ¿no? Esto ahí está, hice bien la tarea. Leo, ¿no? Sí. Crear también puede ser una forma de resistencia. ¿Qué te impulsa a seguir apostando por la escritura y la lectura en un tiempo que parece empujar para otro lado? A mí me parece que tiene que responder Lola, ¿no? Lola, como Lola. 100%, porque ella es la que se ve en esta encrucijada, ¿no? Tal cual. ¿Para qué seguir escribiendo cuando hoy las máquinas pueden hacerlo por nosotros? Y me gusta la pregunta porque parte, digamos, de una tesis real que muchas veces la gente niega, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando uno dice, no, la gente no lee, la gente dice, no, pero sí lee. En la feria del libro todos dicen, sí, la gente lee, sí, la gente va, compra el libro. Pero miremos las estadísticas. Yo que soy la señora no estadísticas, hay que ver las estadísticas, ¿no? Ha sido una feria del libro exitosa en relación a otros años, y se han publicado más libros que años anteriores. De hecho, hay un 17% más de libros publicados. Pero hay que ver, ¿no? ¿Cuántos de esos libros publicados están hechos con IA? Yo sí conozco autores que escriben todo en IA y dicen, bueno, pero yo lo hago. Y esto que decías vos en algún momento, que no lo dejamos cerrado, yo creo que hay que avanzar, así como nosotros exigimos, y está la ley de sellado, cuando vas a comprar algo, querer saber qué tiene tu alimento, ¿no? ¿Cuál es la composición? Yo creo que deberíamos avanzar en la literatura, en el mundo de los libros, también como lector responsables, demandar y saber cuánto de mi libro lo hace la IA y cuánto de mi libro está escrito por un autor, ¿no? Por un escritor. ¿Esto por qué? ¿Y por qué es una forma de resistencia a la escritura? Porque es como que en las distopías más grandes del siglo XX o anteriores se hablaba de la quema de libros, el manejo de la información. Hoy todo eso no es tan necesario porque la gente, es una realidad, cada vez leemos menos. Yo como escritora hago un esfuerzo para darme mi tiempo para leer, porque también uno tiene que estar en Instagram, en lo personal, querés enterarte de lo que sucede en el mundo, y el trabajo y las ocupaciones, y uno tiene que cuidar su salud, y es como que de repente el tiempo para la lectura de la escritura hoy es cada vez más escaso, y todo te invita a que no leamos todo, ¿no? Entonces, escribir hoy es una resistencia porque sin escritura humana, ¿no? De verdad creo que perdemos la empatía, perdemos la oportunidad de ponernos en el lugar de otro, perdemos las ideas originales, ¿no? Esto de ponerse en diálogo con otras personas, y lo mismo creo que sirve para la escritura que para la lectura, ¿no? Defendamos esos espacios. Es muy peligroso pensar que los libros que se vengan en un futuro sean escritos por la IA. ¿En manos de quién, no? Porque la IA tiene dueños, hay intereses, hay sesgos. Y estamos confiando, me parece que es lo más íntimo que tenemos, lo más humano que tenemos, que es el pensamiento, que son nuestras emociones. Sí, que es el valor de la palabra auténtica, ¿no? ¿No? El valor de la palabra, en todo el sentido de la palabra, valga la redundancia. Pero creo que como creadores, como personas ciudadanas de un Estado, ¿no? Tenemos que avanzar en esta discusión de manera madura, porque no es solamente, como siempre que sale una herramienta nueva, están también sus defensores, ¿no? Hay gente que habla que se democratizó la escritura, hoy todo el mundo puede escribir un libro, y eso es buenísimo. El tema es que tenemos que entender que un libro de por sí no es una buena noticia, hay que ver qué proceso tiene ese libro, ¿no? Y siempre apuntar por lo más honesto de la literatura, lo más honesto de la escritura, que tiene que ver con un impulso real, honesto y orgánico, ¿no? De quien necesita decir algo. Y no algo que venga comandado quizás de la empresa tech de turno, quien tenga más acciones en un lado o en otro, o por qué no desde los estados, ¿no? Es peligrosísimo esto a nivel democracias,
que nuestro contenido se digite por un algoritmo, ¿no? Y Tal no por cual. personas y sus líderes de opinión. Tal cual, por eso creo que necesitamos, tanto en Córdoba como en la Argentina y en el mundo, más Florencias Aliaga que hagan esa resistencia y cada vez más consumidores que nos encante leer, ¿no? Que a la hora de hacer un regalo a algún amigo, a algún niño, lo que sea, vayamos a la librería y regalemos un libro, ¿no? Que es el mejor regalo. Yo siempre digo que ese momento que uno se dedica no es solamente para el compartir, sino es para lo que a vos te queda ya tatuado adentro, ¿no? Te hace una mejor persona, más rica intelectualmente y en todo sentido, más vivida, más viajada, más sentida. 100%. Borges, que es nuestro estandarte en la literatura mundial, yo creo que no lo sabemos aprovechar los Tal argentinos cual. como lo mira y lo aprende el resto del mundo. Él decía, yo no soy los libros que he escrito, yo soy los libros que he leído, Es ¿no? así. Y bueno, Lola también cree que es así y un poco compartimos esa idea. Hoy, si nos ponemos a ver cifras, es alarmante, ¿no? Las últimas cifras que hay de consumos culturales son del 2022 y se plantea que al menos el 50% de nuestros ciudadanos ha leído un libro al año. Claro, nada. No es nada. Nada, no es nada, nada, ¿no? nada, Y nada. digo, todo lo que se pierde, ¿no? Esa estadística, ese número, que son personas, ¿no? Son el día de mañana empleados, gerentes, médicos, pero sin esa formación que te da universal, ¿no? Que te da la literatura, más allá del cargo que vayas a ocupar, ¿no? Tal cual, Flor. Bueno, agradecidos y desde Bien Cordobés, nada, alentar más lectura de libros hechos por escritores cordobeses y sobre todo argentinos, pero alentar la lectura, sin importar, y ese tiempo que tenemos que dedicarnos todos para bajar a tierra, ¿no? Creo que una hoja de libro es tiempo para nosotros y para los otros también, porque se construye algo mejor. Es así. Vos nombraste un poco la literatura en Córdoba. La literatura en Córdoba es, creo, privilegiada. Tenemos autores de más de 100 años que admirar, ¿no? La primera literatura cordobesa ella es digna de esta riqueza de razas que hace lo que somos hoy, y puntualmente en la editorial donde yo publico mis libros, El Emporio, hace un esfuerzo gigantesco por llevar no solamente a Buenos Aires, sino llevar a todo el mundo, a un montón de autores y autoras cordobesas que tiene cada uno desde su concepción, Bueno, vamos desde a su aprovechar riqueza, a tiene invitar. mucho para decir. Con Sí. todo gusto, yo te recomiendo, bueno, Tamara Stenberg y Pablo Kaplum han hecho muchísimo, ¿no? Por la Sí, literatura en Córdoba y bueno, y esto que ustedes siempre hablan mucho, ¿no? La iniciativa pública con lo privado, creo que la literatura es el ámbito donde todos nos podemos encontrar, Tal cual, ¿no? tal Sin cual. partidos y demás. Es el puente. Pero entenderlo como un puente para volver a nuestro valor de cordobeses, para llevarlo al mundo, para entenderlo y también para sacarlo mejor, ¿no? De todas estas aristas que tenía nuestra gran, rica y motivada Córdoba, ¿no? Gracias, Flor. Gracias Muchas a vos gracias. por el espacio.